Comenzamos con la solución de ejercicios de consultas de selección. Iremos solucionando los ejercicios de 5 en 5 en cada video para que puedas ubicarlos fácilmente. Hay que abrir la base de datos Mundo. El documento se llama ejercicios de consultas, está en PDF. Con ellos dos vamos a trabajar. Y una vez que hemos abierto nuestro documento, nuestra base de datos, vamos a notar que se nos abre en la vista de consultas. Aquí vamos a cambiar a tablas. Abrimos nuestra tabla de países. Vamos a hacer un par de observaciones antes de comenzar a trabajar. La primera es muy importante. Debemos de dar un vistazo, debemos saber qué es lo que tiene nuestra tabla para poder trabajar de manera rápida y eficiente con los ejercicios. Una vez que te has familiarizado con la tabla, vamos a notar que esta hace uso de acentos. Por ejemplo, el campo religión está escrito con acento y además la información contenida dentro de este campo también tiene acentos. Por ejemplo, la religión católica necesita ser escrita con acentos. Si tú no lo escribes como está escrito en la tabla, pues entonces vas a obtener una información equivocada o no vas a obtener ninguna información. Vamos a comenzar entonces creando nuestra primera consulta. Nos está solicitando el nombre del país, la capital, superficie y población. Nos dirigimos a crear diseño de consulta. Justo aquí vamos a dar clic. Agregamos al panel la tabla con la que vamos a trabajar. Cerramos. Voy a hacer un poco más grande aquí. Y ahora recordemos. Nos está pidiendo el país, la capital, superficie y población. Así que voy a agregar arrastrando desde la tabla país hacia abajo el campo. Ahora selecciono capital y lo arrastro. Puedo también dar doble clic, superficie, doble clic en población para agregar los campos y que se muestren en mi consulta. Lo único que resta por hacer es dar clic en el comando ejecutar y así podemos ver nuestra consulta. En este caso, como es una consulta de selección, pues se seleccionaron los campos que nosotros arrastramos, país, capital, superficie y población, y podemos ver que tenemos un total de 209 registros, esto en la parte inferior. Si queremos hacer alguna modificación, por ejemplo agregar un campo más, pues simplemente regresamos a la vista de diseño. Aquí tendrías que agregar el campo y listo. Vamos a guardar nuestra consulta. Voy a colocar el número del ejercicio. Aceptamos, cierro y continuamos con la consulta número 2. En este caso se nos está pidiendo que obtengamos los países de habla inglesa. Vamos a trabajar con dos campos, el campo país y el campo de lengua. Vamos a crear nuestra consulta en vista de diseño. Agrego mi tabla. Selecciono el campo con el que voy a trabajar. Es país y lengua. ¿Por qué agrego país? Porque si yo agregara solamente el campo de lengua, obtendría como resultado una sola columna, todas dirían inglés, pero no sabría el nombre del país que habla ese idioma. Así que por eso estoy agregando el campo país para que me muestre el nombre y el campo lengua para verificar que efectivamente ese país esté hablando el idioma inglés. Aquí en criterios voy a colocar inglés. Ten cuidado de no confundirte, se nos está pidiendo los países de habla inglesa, pero no necesariamente tienes que colocar inglesa en la restricción, en la condición. Así que ojo con eso. Ya que agregamos el idioma inglés, lo único que tenemos que hacer es ejecutar nuestra consulta. Verificamos que efectivamente todos los países en la lista, que son 44, hablen el idioma inglés. Si yo obtuviera aquí
algún idioma diferente, bueno, pues quiere decir que hay un error en mi consulta. Además, si regreso a la condición y escribo inglés sin acento, puedes ver que el resultado es una tabla vacía, puesto que pues el manejador de base de datos está notando que hay un error, o mejor dicho, está devolviéndote el resultado tal como está contenido en los campos de la base de datos. Así que ojo con el uso de los acentos. Ejecutamos nuevamente, ahí está corregida. Guardo mi consulta, es en la número 2. Cierro. Voy a crear diseño de consulta, agregamos, y en este caso la consulta 3 nos está pidiendo países de Europa de habla inglesa. Ya tenemos dos condiciones. La primera es que el continente, porque ahí está guardada esa información, tiene que ser Europa y la lengua debe ser inglés. Regresando al Access, países de habla inglesa, agrego país, busco continente, agrego lengua y en la condición el criterio debe ser igual. Europa no es europeo, así como no es inglesa, inglés con acento, y ejecutamos. Ya tenemos nuestros dos criterios, continente de Europa y lengua inglesa. Ejecutamos. Ya tenemos la tabla resultado. En este caso podemos ver que son 4 los registros o los países de los que se conforma nuestra tabla. Verificamos que efectivamente todos son europeos y todos hablan el inglés. Cierro mi consulta, me va a pedir guardar. En este caso es el ejercicio número 4, me parece. 3. Acepto. Vamos a crear rápidamente nuestra cuarta consulta. Me cambio aquí a consultas y podemos notar que la consulta número 3 y la 4 solamente difieren en el continente del país solicitado. Así que vamos a duplicar nuestra consulta número 3. Vamos a copiar. Vamos a pegarla. Colocamos el número de la consulta, 4. La abrimos en vista de diseño y modificamos el continente. En este caso es América. Y el idioma sigue siendo inglés. Vamos a ejecutar. Y ahora el número de países devueltos es de 18. Todos son del continente americano y todos hablan inglés. Veamos ahora cuál es el ejercicio o la consulta número 5. Nos pide obtener los países de habla hispana cuya población sea superior a 100.000 habitantes y tengan una mortalidad superior a 100. Aquí podemos observar que hay un campo, mortalidad, que no está especificado así en nuestra tabla. Vamos a dar un vistazo y podemos ver que el campo referido se llama mortalidad infantil. Así que ese es el campo con el que vamos a trabajar. Creamos nuestra consulta en vista diseño de consulta. Agregamos. Voy a agregar el nombre del país. También debemos agregar el campo lengua, campo población y mortalidad. Entonces agregamos lengua, población y mortalidad. La lengua debe cumplir una condición y es que debe ser español. Así que vamos a colocarlo en criterio español. La población también debe de cumplir una condición y esta es que debe de ser superior o mayor a 100.000 habitantes. Así que lo establecemos, colocamos el operador de mayor y colocamos 100.000. Finalmente, la mortalidad también debe de cumplir una condición y es que debe ser superior a 100. Lo colocamos.
y ejecutamos nuestra consulta. Aquí está el resultado, solo un país obtenido, solo un registro, y es para Guinea Ecuatorial. Con esto concluimos los 5 primeros ejercicios propuestos en el documento PDF.